Conciencia hoy les propone conocer más sobre el enfrentamiento a la COVID-19 por parte de la salud pública en nuestra provincia. La genética médica en las tunas es una especialidad que sirve a este propósito. Sean bienvenidos. Seguramente has escuchado hablar de Gregor Mendel, del ADN, o te has percatado del parecido que tienes con tus familiares y de las diferencias con otros animales. Para poder entenderlo, primero vayamos al interior de una célula con núcleo, o también llamada célula eucariota, que es nuestra unidad de estructura en todo el cuerpo. La célula tiene una región en el centro llamada núcleo. Dentro de esta región se encuentra nuestra información de cómo seremos estructurados y cómo vamos a funcionar. El ADN o DNA, que significa ácido desoxirribonucleico. En el citoplasma de la célula hay mitocondrias, las cuales también tienen ADN. Es decir, en estos sitios, sobre todo en el núcleo, están nuestras instrucciones de cómo seremos formados. El ADN está empaquetado en moléculas largas llamadas cromosomas. Pero la finalidad del ADN es dictar cómo serán nuestras proteínas que forman el cuerpo y le dan funcionalidad. Entonces también estudia el proceso de cómo se llega a la fabricación de las proteínas. La genética divide al ADN por conveniencia en unidades llamadas genes y las define como porciones de ADN que son capaces de tener información para la creación de una proteína. Cuando se utilizan ciertos genes en nuestra célula para crear ciertas proteínas, se dice que esos genes están expresándose. Entonces, la genética es una ciencia, rama de la biología, que estudia la estructura y los procesos que se dan en el ADN. También estudia las implicaciones que tiene en la producción agrícola, farmacéutica y hasta en enfermedades. Este último campo es uno de los más prometedores a futuro en el área de la genética y la salud. En el año 2003 se anunció que se conocía la información genética completa promedio de un ser humano en un proyecto llamado Genoma Humano. Pero el reto de hoy en día es saber qué significa toda la información del genoma y cómo sus variaciones dentro de la especie nos hace diferentes en características y funcionalidad y cómo nos conducen al desarrollo de enfermedades para así poder prevenirlas y encontrar nuevos tratamientos. La doctora Nora Oribe Rodríguez es la jefa del Departamento de Genética Médica en la provincia de Las Tunas, autora principal de este proyecto de investigación que estamos conociendo hoy y que relaciona a la genética con la capacidad inmunológica. Cualquier enfermedad infecciosa, la expresión clínica o la resistencia inclusive a padecer una enfermedad infecciosa está condicionada por una compleja interacción entre factores genéticos y ambientales. Y de manera particular estos elementos que estoy aportando de estudios que se comenzaron a hacer a partir de la pandemia. Teniendo en cuenta estos dos elementos y los casos que se comenzaron a reportar en Cuba y de hecho fallecidos, y además a percibir la expresión clínica tan variable que estaba teniendo, fueron argumentos que se le presentó a la dirección del país de que era necesario hacer una investigación clínico-genética e inmunológica. ¿Por qué? Bueno, porque esto ayudaría a diseñar y a implementar estrategias preventivas, que es importante, mucho más efectivas. Está descrito que la alteración o lo que está alterado es la respuesta innata antiviral, es a lo que no se responde adecuadamente. Y de manera particular en esto, que es bastante complejo, que ahí cuentan subpoblaciones celulares, la producción de citoquinas y todas estas cosas que manejan mucho mejor los inmunólogos, se ha identificado como hay marcadores, variantes alélicas, polimorfismos, que son estos, que condicionan este comportamiento. Son genes, mutaciones, alteraciones génicas o dentro de genes, de algunos segmentos del gen, que determinan que esta respuesta se altere. Y esta respuesta está basada en proteínas y en sustancias que están codificadas por genes. Y polimorfismo quiere decir grupos de genes, bloques de genes. Son variantes génicas que por sí solas no producen enfermedad, pero que hoy se está evidenciando que el hecho de que las personas individualmente posean esas variantes en su genoma, en su constitución genética, que hasta hoy no ha provocado ninguna enfermedad, pueden ser factores predisponentes a manifestar de manera grave la enfermedad o ser, contrariamente, factores protectores ante la enfermedad. Por la manera en que se manifestó la enfermedad en las tunas, que además nosotros la evaluábamos
no personalmente, sino personalmente el grupo de trabajo que desarrolló la investigación, que estuvo integrado por clínicos intensivistas y epidemiólogos de la provincia y los genetistas. Nosotros la caracterizamos que fue atípico, porque no tuvieron manifestaciones clínicas prácticamente hasta aquel momento en que se estaba haciendo la investigación, que fue en el mes de mayo. De hecho, nada más estudiamos 15 pacientes, que eran los que hasta ese momento habían estado diagnosticados y totalmente recuperados, porque era otra condición que debían estar de altas ya en sus casas. El mismo estudio del país entero. Se hizo una provincia piloto por cada región del país. Y en el oriente, Las Tunas fue la provincia piloto, que tenía pocos casos en relación con las provincias del occidente, que fue Pinal del Río, y una provincia del centro del país. Estudios genéticos para determinar factores de riesgos asociados a la severidad clínica de la COVID-19 desarrollan las provincias de Granma, Guantánamo y Santiago de Cuba. Especialistas de los centros de genética médica de estos territorios centralizan la investigación en pacientes cubanos y sus familiares de primer grado. La búsqueda consiste en una entrevista de consentimiento informado que comprende datos del paciente relacionados con su salud, características con que presentó la enfermedad, entre otros factores. Hoy son varios los pacientes ya recuperados de la COVID-19 en estas provincias del oriente cubano. Numerosos también los contactos sanos. A ellos toda la protección y privacidad de la información recibida es necesaria para materializar este proyecto de gran utilidad en el enfrentamiento preventivo de la enfermedad en próximos meses y años. Ya hoy tenemos una primera parte de esta investigación que su objetivo era hacer un estudio inmunológico, una caracterización inmunológica y genética, y además factores socioeconómicos y demográficos, como es el lugar de residencia, el color de la piel, la edad, y estas cuestiones fueron las otras que fueron estudiadas. Se determinaron 4 grupos de personas que constituyeron la muestra. Un grupo de aquellas personas que tuvieron expuestas al virus y que su PCR siempre fue negativo. Personas que el PCR fue positivo, que no desarrollaron la enfermedad, no desarrollaron manifestaciones clínicas. Otro grupo que el PCR fue positivo y sí desarrollaron manifestaciones clínicas. Y otro grupo que también su PCR fue positivo porque tenían la enfermedad y que las manifestaciones clínicas eran graves o que le provocaron la muerte. Se estudió además un grupo control, que los grupos controles estuvieron compuestos por familiares de primer grado. Ya hoy tenemos una primera parte de esa investigación. No hubo hallazgos nada significativos en relación con la edad. No tuvieron manifestaciones clínicas severas. Sí tuvimos resultados, un marcador genético que lo tiene todo el mundo, que es el grupo sanguíneo. Coincide con lo que está descrito en la literatura hasta ese momento y además coincide con resultados de país. El grupo sanguíneo A es un factor de riesgo a expresar la enfermedad de manera más severa, y que el grupo sanguíneo O es un factor protector. De hecho, los pacientes que hasta ese momento estudiamos las tunas eran del grupo sanguíneo O. Y eso complementa con la información que se tenía de las publicaciones que se habían revisado. Hay otro elemento que pudiéramos también comentar relacionado con la inmunología y la genética. Los inmunólogos explican lo de la cuestión de la proteína. Está la proteína S, que es la proteína que está esencialmente involucrada con la infección. Y se estudió en esta investigación los niveles de esta proteína en estas personas que eran expuestas. Se dice que esa proteína se comienza a producir hasta los primeros 10 días después de la persona tener la infección, y que no se conoce aún con exactitud qué tiempo pudiera mantener esos niveles elevados estas personas. En la provincia de Las Tunas los pacientes no tienen niveles detectables de esta proteína. Tienen niveles bajos o no tienen presencia de esta proteína, que es la que se le llama proteína anti-SARS-CoV. Son herramientas que vamos a tener como sistema de salud extremadamente importantes, de también poder advertir a qué medicamentos vamos a responder mejor nuestra población. Y todo eso tiene su base en la genética y en los resultados de esta investigación. Quedan cuestiones pendientes porque está dentro del perfil del proyecto la secuenciación del genoma completo.
para buscar variantes con mayor nivel de particularidad, los genes que pudieran estar asociados, involucrados en esta respuesta que tiene la población tan variable a la infección. Creo que a partir de los resultados de investigaciones de esta naturaleza, que además estuvo liderada por el Centro Nacional de Genética, pero fue conjuntamente con el Centro de Inmunología Molecular y el Ministerio de Salud Pública. Es muy útil para las nuevas estrategias preventivas, pero yo considero que hasta para clasificar realmente quién será entonces la población vulnerable. La referencia no va a ser el criterio si eres diabético, si no lo eres, o perteneces a determinado grupo etario. Hoy podemos hablar de ciencia constituida, personas con características inmunológicas genéticas determinadas, que el país va a poder, la dirección del sistema de salud, predecir cuál va a ser la respuesta y en qué grupos poblacionales, cuáles realmente van a ser los más vulnerables, pero además la manera de intervenir, porque hay otro elemento que no había mencionado, que es que el estudio genético, esto es inmunológico, el estudio genético no es solo las variantes genéticas que determinan la respuesta inmune, sino también variantes genéticas que determinan las respuestas a la terapéutica. No todo el mundo responde igual a la terapéutica y eso está determinado también en gran medida por la genética. Este proyecto de investigación que hemos estado conociendo hoy y que relaciona a la genética con la capacidad inmunológica de los tuneros ante la COVID-19 no ha concluido, pero brinda resultados científicos a las autoridades pertinentes para trazar estrategias más eficientes ante la pandemia. Nosotros nos estaremos viendo en próximas emisiones. Muchísimas gracias.